Bienvenidos iniciados a este pasadizo donde la única luz que hallará será la de su interior. Mi nombre es María y os invito a adentraros en la oscuridad de Osiris, donde elevaremos el velo de Isis, descifrando así los misterios que en él alberga. Así que respiren bien hondo, cojan lápiz y papel, que empieza la enseñanza. ¿Alguna vez habéis pensado quién o quiénes crearon las naves que hoy en día podemos ver en nuestros cielos? ¿Por qué se crearon? ¿Cuál era el objetivo principal de crear esas naves? ¿El objetivo era algo positivo? ¿Era algo negativo para la humanidad? ¿Por qué tantos secretos en la Alemania oscura? ¿Cuál era el objetivo principal de tanto secreto? ¿Por qué de repente todo se derrumbó? Mirad, hay un hombre que él, tras todo lo que sucedió en la época oscura, él pudo formar parte de un equipo, del equipo del trabajo cósmico. Él no era cualquiera, él era el jefe. William Tonsky, el cual hablaré en el próximo episodio. Pero para hablar de él, a día de hoy, nos tenemos que remontar, como ya dije, a esta época oscura alemana. Bienvenido al Sol número 30. Mirad, en 1920, Maria Oxy era una de las 11 mujeres que tenían ese llamado por querer salir del planeta Tierra. Ella sentía un llamado por esas estrellas de Aldebarán, las cuales tenía esa conexión psíquica con ellos. Realmente no hemos sabido cómo son esos seres, si son altos, rubios, ojos azules, si son grises, si son azules, si son blancos. Realmente no sabemos si son seres de luz, si son seres de oscuridad. ¿Cuál era el objetivo principal de esos seres por los que Maria Oxy fue canalizada? Pero ella podía visualizar con pleno detalle cómo eran las naves, cómo sería ese objeto que necesitaría ella y todas esas personas para poder salir de aquí. Pero ella no estaba sola. Ella tenía un doctor alemán, el cual realmente le daba la esperanza y la iniciativa de que esos diseños que ella tenía en sus manos, esos dibujos, se pudieran hacer realidad. Para ello, tuvo que contactar con Hitler y con todo su equipo, lo cual ella le mostró todo lo que tenía. El objetivo de ella en ningún caso fue causar daño o destrucción, no solo a este planeta, sino a nivel mundial, a nivel solar, a nivel de las galaxias. Ella simplemente quería salir de aquí. Pero no todo es como aparenta ser, ni todos aparentan quiénes son. Mirad, en 1922 salió de aquí la primera nave. Realmente no se sabe el día exacto, solo se sabe que esa nave se fue. Hubo un equipo de la Alemania que decidió irse a la Antártida a investigar, y de eso descubren unas bases subterráneas llenas de naves, llenas de seres que jamás pensaron percibir ni que tan siquiera vivieran aquí en nuestro planeta con nosotros. A saber de cuántos miles de años estamos hablando que estos seres habitan aquí con nosotros. Eran seres reptilianos y ellos pues prácticamente se dan cuenta de que ambos quieren lo mismo: poder, destrucción, dolor, sufrimiento. Quieren ser los dueños no solo de este planeta, sino a nivel solar. Quieren tener el poder de cada uno de los individuos que habitan en cada uno de los planetas que nuestro sistema alberga. Los alemanes ya tenían dos objetivos, con Maria Oxy y con los reptilianos. Por lo tanto, llevaban dos proyectos. De aquí se sabe el por qué ellos tenían tanto poder, un proyecto espacial tan sumamente amplio, y cómo realmente podían adquirir esa tecnología. Los seres reptilianos, a cambio de que ellos le dieran toda la información que obtenía Maria Oxy, le dieron a ellos la propulsión antigravedad de electromagnética. Es decir,
las naves como tal para poder salir al espacio exterior. Porque Maria Auxi solo sabía el diseño, solo sabía el material, pero no sabía realmente, le faltaba esa pieza que le haría irse a volar. Mirad, es muy interesante cómo Alemania mantuvo todo esto en secreto. Mientras vivíamos una guerra, Alemania en paralelo vivía otra realidad que ni los de alto cargo jamás pensaron que se pudiera dar. Por lo que hubo un espionaje, pues sospechaban que algo no iba bien, que algo que estaba pasando se les pasaba de las manos a Estados Unidos. Por lo que decidieron enviar a unos espías de la Marina. Estos espías se percataron de que no solo existía una base en la Antártida llena de naves, sino que también en la propia Alemania habían creado túneles subterráneos donde albergaban diferentes tipos de naves entre 25, 80, 125 metros de acero cromado, con unas magnitudes inimaginables, con una tecnología antigravedad, con una propulsión. En cuestión de segundos la nave salía despedida, y así fue. De todo lo que albergaba bajo tierra en la Alemania, 11 de esas naves salieron al exterior, y con ellos fueron alemanes y reptilianos. Pero no solo se enteraron de eso, también se enteraron que la SS, junto con Hitler, habían pactado con seres reptilianos. Fueron dos razas diferentes, pero ambos pactaron con reptilianos. El vínculo que tenían los dos era el mismo objetivo, fin y al cabo: conquistar, destruir y atemorizar a cada individuo que perteneciera a nuestro sistema solar. Pero esto iba más allá. No solo se basaba de tanques, de rayos láser, de naves de magnitudes proporcionales, con esas capacidades que a saber de dónde lo obtuvieron realmente, sino que aquí también entraron médicos. Pues ¿sabéis por qué? Porque crearon clones, es decir, de todas aquellas personas que iban al ejército, que se enfrentaban a la SS, creaban clones, por lo tanto eran inmortales. Llegaron a crear los alemanes la inmortalidad. ¿Y por qué se creó la inmortalidad? ¿De dónde surge la idea de la inmortalidad? Si nos damos cuenta, si nos basamos en la historia, Hitler se le dice que él tuvo un contacto principalmente con unos seres altos, rubios, con ojos azules, los cuales tenían entre 1200 y 2400 años, pero tenían un aspecto humano y eran muy jóvenes. Entonces se preguntaban cómo ellos podían permanecer jóvenes por tanto tiempo. ¿Por qué no les salían arrugas? ¿Por qué su piel era perfecta y hermosa? Por lo que él pensó que ellos eran iguales que esos seres extraterrestres que se encontraron, que pertenecían a esa familia, a ese vínculo. Por lo tanto, todos los que eran diferentes a ellos simplemente eran una carga y tenían que ser aniquilados. Es súper complejo pensar que un hombre llegue a pensar que tiene ese poder con el ser humano. Y lo bueno que él tenía era mucha labia. Entonces a cualquiera convencía de lo que él estaba diciendo. Sus palabras eran tan convincentes que cualquiera le creía. Imaginaros, cuando él era joven le mandaron el primero al batallón, en primera fila, y fue el único que no mataron. Se puso a dialogar con ellos, hasta les convenció de que no lo mataron. Y así fue poco a poco ascendiendo hasta llegar lo que terminó ocurriendo y haciendo. Mirad, la medicina con él avanzó muchísimo. Tanto es así que se demostró que el humano solo usaba y usamos el 2,2% de nuestra capacidad. Un 2,2%. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que ellos investigaron y crearon la vida eterna. Mirad, ¿no habéis escuchado hablar muchísimas veces sobre el elixir de la eterna juventud? La fuente de la eterna juventud. ¿De dónde proviene? De ahí proviene. De esa etapa oscura de la Alemania.
donde Hitler se pudo observar y pudo ver que esos seres eran igual que él, pero se mantenían jóvenes y duraban muchísimos años. Por lo que después de tantas investigaciones y crear clones que atacaban a la SS, pudieron darse cuenta de que pudieron crear 4 pastillas. Esas 4 pastillas se las tenían que tomar cada 6 meses. Es decir, el objetivo cumpliría 6 meses en donde esas personas dejarían de tener 50, 60 años a tener, en el caso de las mujeres, 21. En el caso de los hombres, 25 años. El proceso era más lento, es decir, primero se regeneraban por dentro y con el tiempo se regeneraba lo que sería el aspecto físico. Pero no eran suficientes esas pastillas, esas aspirinas. Ellos querían algo más inmediato, algo más rápido, por lo que se crearon 4 vacunas. Que esas 4 vacunas de manera inmediata modificaban por completo tu genética, haciéndote vivir así más de 2000 años, donde el tiempo podías disfrutarlo, podías vivirlo. Y ahí muchas personas hoy en día sabemos que esas pastillas existen y que no todos llegan a alcanzar a tenerla, pero quienes las tienen terminan yéndose de aquí y se les da por muertos, por desaparecidos, pero realmente están viviendo en otro planeta, en otro lugar, en otro espacio-tiempo. Y la gente aquí sigue muriendo, sigue envejeciendo. No sé hasta qué punto eso llega a ser un estado de esclavitud, pero bueno, cada cual decide qué vivir y cómo vivirlo. Pero realmente te das cuenta de que todo inicia por querer tener poder, porque el objetivo principal, y en muchos lugares se consiguió, fue llegar, colonizar y destruir. Mirad, hay una historia, la cual me contó mi maestro, de los conocimientos que él adquirió, y es referente a la Luna. Como ya sabemos, la Luna es un satélite artificial. Es un satélite que realmente es una nave, es como Suiza, es neutral. Allí cualquiera puede llegar y habitar. Cuando los primeros alemanes llegaron a la Luna, resulta de que cayeron a una zona donde habían seres reptiles. Habían grises, habían diferentes razas, habían rubios, habían nórdicos, habían pleiadianos, habían de diferentes zonas del sistema solar, de lo que sería nuestra galaxia como tal. Y resulta de que ellos, por mala suerte, caen donde se encuentran estos seres reptilianos, a lo que les dicen: ustedes no pueden estar aquí. Y si quieren estar aquí, tiene que haber algo a cambio. Nosotros necesitamos algo a cambio. A lo que, obviamente, ellos no sabían por qué tenían que darle algo a cambio, pero entendían de que si estaban allí y cayeron ahí, pues tenían que hacer algo. A lo que los reptilianos le dijeron que tenían que darle 30 hombres, 30 mujeres y 20 niños. Las cantidades eran desproporcionadas. ¿Cómo ellos iban a llevar y a traer tantas mujeres, tantos hombres y tantos niños? ¿Y para qué los querrían? Al no estar muy de acuerdo, dicen que no están de acuerdo con lo que le están pidiendo, que si pueden disminuir la cantidad de personas, pues acaban de pasar una guerra y prácticamente ha quedado todo destruido. A lo que les dicen que está bien, que tienen que traer 10 hombres, 10 mujeres y 5 niños. A lo que los alemanes pues ceden y los entregan, regresan a la Tierra y vuelven de nuevo a donde se encontraban estos seres reptilianos. Una vez que los dan, les dicen: bueno, pues ahí pueden quedarse. Realmente nunca se supo qué pasó con esos hombres y esas mujeres y esos niños. Por lo que podemos llegar a saber, esta raza no es que sea muy buena. Claro, todo hablamos en el sentido humano, pues como sabemos, ante la creación de Dios, nada es positivo ni nada es negativo. Dios creó cada especie como se tendría que alimentar. Y estos seres pues se alimentan de las emociones de los humanos, del dolor, del sufrimiento, de todo lo negativo que nosotros albergamos. De esas emociones están constantemente alimentándose, tanto físicamente como psíquicamente, pues así como traen el sustento. Una vez que los alemanes
que llegaron, se asientan, van a hablar con unos seres grises y le dicen: nosotros no podríamos meternos donde ustedes llegaron, pero aquí no tendrían que haber dado nada, el espacio de todos, y ustedes perfectamente podríais haber cogido una parte aquí de la luna, sin haber recibido ni haber pedido nada a cambio. Ellos quedaron perplejos y se dieron cuenta de que en cada lugar existía su propia ley, existía su propia forma de vivir y que nadie podría hacer nada. Nadie se mete, nadie intercede, son tus decisiones. Pues lo mismo pasa. Querías dar un punto, el cual a mí se me hace muy llamativo. Desde tiempos ancestrales, nosotros sabemos que hay algo que se adueña de nosotros por momentos, como que coge nuestro cuerpo y nos hace hacer acciones que realmente nuestro ser no nos dice que hagamos. Nuestro ser nos pide que paremos, pero nuestro ser en ese momento es como que queda congelado en el tiempo y no puede hacer nada. A lo que me refiero es que estos seres reptilianos tienen tanto poder sobre nosotros que se han impregnado y se crean parte de lo que sería nuestro cerebro. Al ser parte de nuestro cerebro, ya nos dicen qué tenemos que pensar, qué tenemos que sentir, cómo debemos actuar. Y por eso muchas veces existen las guerras mentales y las guerras emocionales. Esas guerras donde tú tienes un choque porque de repente una idea te viene y te viene otra y te viene otra y te hace daño y te duele, pero aún así siguen como si fueran una lluvia, un bombardeo. Y ahí de repente, cuando realmente quieres luchar, puedes llegar a ver ese ser que tal vez se encuentra a años luz de aquí, pero como nuestra mente es tan débil, es capaz de entrar en ella. Pues esto mismo pasó en la época oscura, donde estos seres se apoderaron de nosotros, de cada una de las especies, pues ese era su objetivo, conquistar el espacio, con su tecnología y con la que aportaba Maria Orsi. Pero ¿a qué viene todo esto con William Tonsky? Debido a que los espías fueron a contar todo lo que sucedió, nadie les creyó. Y a uno de ellos lo terminaron matando. Lo tiraron desde lo alto de un hospital. Y aquí es donde entra la historia de William Tonsky. Y sabréis el cómo y por qué una sola cosa, un solo pensamiento, una sola decisión cambia el rumbo de toda una vida, no solo tuya, sino de todo lo que te rodea a tu alrededor, consciente o inconscientemente. Así que nada, familia, aquí os dejo este programa. Espero muchísimo que les haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme una vez más. Decir también que martes y viernes por ahora voy a sacar vídeos. Voy a hacerlo lo más seguido posible. Suscríbanse, darle a la campanita y muchísimas gracias por formar parte y muchísimas gracias por sus comentarios. Nos vemos pronto. Bye bye, besitos.